Desde hace un par de años circulan extraños rumores por los puestos fronterizos de Estados Unidos. Los guardias fronterizos no suelen ser el tipo de gente a la que le guste contar historias. Hablan más de su trabajo y de las polvorientas carreteras. Pero entonces empezaron a llegar las señales. No oficiales, por supuesto. Nadie lo escribe en los informes, para no parecer loco. Hablan de encuentros con algo incomprensible que no encaja con los contrabandistas, las bestias o los patrones climáticos del desierto. Algunos hablan de sombras en los cañones, otros de sonidos que hielan la sangre, y algunos no dicen nada, pero tienen los ojos vidriosos después de su turno. Y lo interesante es que estas historias, aunque diferentes, tienen algo en común. Es como si algo grande, sigiloso y condenadamente espeluznante merodeara por donde nadie se lo espera. Hoy escucharán dos historias reales de guardias fronterizos, sus textos originales, sin edición ni adornos, sin inserciones literarias, solo historias originales. La primera historia es de un guardia fronterizo que patrullaba la frontera sur en algún lugar de las montañas. Afirma haberse encontrado con un Bigfoot real, o como quiera que lo llamen, y todavía no puede quitárselo de la cabeza. Aquí están sus palabras, sin resumir. De todos modos, estoy en mi 6º año como patrullero fronterizo en los Estados Unidos, atrapado en la frontera sur. Ya conoces las largas noches, el desierto hasta el horizonte, y el silencio tan silencioso que cada crujido de los arbustos te hace dar un respingo. Normalmente todo es igual. O te aburres como una ostra, o pillas a un grupo de gente intentando cruzar la frontera, o tropiezas con unos astutos contrabandistas. Por supuesto, había todo tipo de cosas extrañas. Campamentos abandonados, algunos altares espeluznantes en la arena. Incluso una vez pillaron a un hombre que deambulaba en calzoncillos y gritaba que le habían dejado los extraterrestres. Pero lo que me pasó a mí hace 3 meses es simplemente más allá. Aún no sé cómo procesarlo, pero pensé en publicarlo aquí para poder empezar a dormir como es debido, aunque probablemente no. Era finales de otoño, la noche era fría, el aire cortante y las estrellas brillaban tanto que casi no hacía falta linterna. Estaba haciendo una ronda en solitario, como solemos hacer cuando nos falta personal. La mitad de ellos están enfermos o han recortado el presupuesto y te meten solo en la estación. Caminaba por una zona montañosa de la frontera. Había rocas, escasos arbustos espinosos y pequeños barrancos como cicatrices en el suelo. El lugar es remoto. El pueblo más cercano está a 30 kilómetros y no se oye nada salvo el viento y el crujido de las botas. Dejé el coche en un punto un par de kilómetros más atrás y luego caminé con mi equipo, una linterna, un walkie-talkie, una pistola en el cinturón y un termo con café, que ya se había enfriado hasta el infierno. La noche empezó como de costumbre. Pasé el haz de luz por el suelo en busca de huellas frescas, no las que el sol había tostado durante una semana, sino nuevas, aún no cubiertas de arena. A los contrabandistas les gusta ir de noche, y había rumores de una nueva ruta. Todo iba según lo previsto hasta que noté que el viento estaba extrañamente tranquilo. Normalmente aullaba sin parar, pero aquí estaba en silencio, como si alguien hubiera apagado el sonido. Pensé que eran los nervios, lo que ocurre cuando estás solo en la oscuridad durante mucho tiempo. Pero entonces me di cuenta de que no solo había desaparecido el viento, sino todos los sonidos. Ni grillos, ni susurros de animales pequeños. Nada. Incluso mis pasos estaban amortiguados. Me detuve y alumbré a mi alrededor. Nada, solo sombras de rocas y arbustos. Y entonces me di cuenta. No sé cómo explicarlo, pero sentí como si alguien me estuviera mirando a la espalda. No solo me miraba, sino que me devolvía la mirada. Me di la vuelta, encendí la linterna y no había nadie. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, empeoró. Es como si el aire pesara más y me oprimiera el pecho. En nuestra patrulla bromean sobre los espíritus del desierto,
diciendo que se ven todo tipo de cosas cuando se está fuera de noche durante mucho tiempo. Pero yo no soy de los que creen en el misticismo a pies juntillas, suelo achacarlo al cansancio o al viento. Pero esto era diferente. Podía sentir con mi piel que algo estaba allí. Decidí no dejarme llevar por el pánico y saqué la radio para comprobar la conexión, por si tenía que pedir ayuda. Pulsé el botón, dije mi indicativo y lo único que obtuve como respuesta fue un crujido. No un silbido, como de costumbre, sino uno agudo, como si alguien hubiera cortocircuitado un cable. Volví a intentarlo, y lo mismo. La batería está llena, la señal debería estar ahí, pero nada funciona. Y entonces fue cuando lo oí por primera vez. Primero fue silencioso, en algún lugar en la distancia, un rumor bajo, casi en el borde de la audición, como un camión al ralentí, solo que sin el ritmo del motor. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido procedía de algún lugar del barranco, a unos 50 metros de distancia. Pensé que tal vez se trataba de algún tipo de maquinaria. Los contrabandistas a veces utilizan quads, pero anulé la idea de inmediato. No había faros, ni ruido de motor, solo aquel estruendo. Y cada vez era más fuerte. No bruscamente, sino poco a poco, como si algo se estuviera acercando. Apagué la linterna para no convertirme en objetivo y me agazapé detrás de una roca. El corazón ya me latía con fuerza, pero me dije que solo era un animal. Un oso, quizá, o un puma. Aunque ya estaba pensando que ni los osos ni los pumas zumban así. Estaba sentado detrás de esta roca, en la oscuridad, intentando respirar tranquilamente. El zumbido ya no es solo un zumbido, se ha convertido en una especie de gruñido, profundo, justo en mi pecho, y entonces lo huelo. No sé cómo describirlo, pero era como tierra húmeda mezclada con algo podrido, como lana mojada después de la lluvia, solo que peor. En el desierto tenemos todo tipo de cosas apestosas, coyotes muertos, agua podrida en los charcos después de llover. Pero esto era diferente. Este olor me hizo un nudo en la garganta, como si estuviera vivo. Me di cuenta de que no era una bestia corriente, ni un ser humano, ni una máquina. Era algo que nunca había visto. El gruñido se acercó y oí pasos, pesados, pero no parejos, como los de un humano. Como si algo grande se acercara, pero sin prisa. Un paso, luego una pausa, luego otro paso. Los guijarros crujían bajo mis pies y cada sonido golpeaba un nervio. Miré desde detrás de una roca. Con los ojos ya acostumbrados a la oscuridad, la luna brillaba lo justo para ver las siluetas. Y entonces lo vi. Estaba de pie en el barranco, a unos 30 metros de mí. Alto, unos 3 metros, nada menos. Ancho de hombros, como dos hombres juntos, pero no gordo, sino en cierto modo enjuto. Tenía los brazos largos, casi hasta las rodillas, y se movía un poco encorvado, como si estuviera acostumbrado a caminar así. Su pelaje, o lo que tuviera, se confundía con la oscuridad, pero la luz de la luna lo captó, y me di cuenta de que era espeso, amontonado, como el de un animal al que no hubieran cepillado en meses. No pude distinguir la cabeza, solo 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. No brillaban como en las películas, pero reflejaban la luz como los de un gato, solo que más grandes y malvados. Me incorporé, empuñando mi pistola, pero ni se me ocurrió disparar. En primer lugar, era imposible que una bala lo alcanzara, y en segundo lugar, no estaba seguro de que fuera real. Tal vez era solo un sueño, tal vez era una sombra, pero el olor, los pasos, los gruñidos, todo era demasiado real. Se detuvo un momento, como olfateando, y luego se volvió en mi dirección. No bruscamente, sino despacio, como si supiera que yo estaba aquí. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Se me cortó la respiración y supe que si me movía, me vería. Dio un paso hacia mí, luego otro. Oí crujir el suelo bajo él y cómo las rocas salían volando. El olor se hizo más fuerte y apenas pude evitar toser.
y entonces se detuvo, a 15 metros de distancia, y empezó a balancearse de un lado a otro, no como un hombre, sino como un animal esperando. Pensé que era el fin, que ahora reventaría, y lo único que quedaría de mí sería mi radio y mis botas. Pero no fue así. En su lugar, emitió un sonido, no un gruñido, sino algo entre un aullido y un jadeo que casi hizo que se me parara el corazón. Y luego silencio. Se dio la vuelta y se adentró en el barranco, despacio, como si no le importara que yo estuviera aquí sentada. Lo vi desaparecer por la ladera, y aunque las pisadas cesaron, no pude moverme durante otros 10 minutos. Me quedé allí sentado, empuñando mi arma, esperando a que volviera. Cuando por fin descendió por el barranco, me quedé sentado detrás de mi roca durante un buen rato, pegado a ella. Sentía las piernas como si fueran de algodón, me temblaban las manos, y el único pensamiento que tenía en la cabeza era: ¿qué ha sido todo eso? El olor aún flotaba en el aire, acre, como un recordatorio de que no estaba soñando. Incluso empecé a preguntarme si debía moverme. Tal vez no se había ido, sino que estaba al acecho en algún lugar detrás de la pendiente, esperando a que saliera. Pero quedarme allí sentado para siempre tampoco era una opción. El amanecer aún no había llegado, y la radio crepitaba como un juguete roto. Decidí que tenía que llegar al coche mientras tuviera la oportunidad. Me levanté despacio, todavía agarrado a la roca, y escuché. Volvió el silencio, pero no tan espeluznante como antes de que apareciera aquella cosa. Los grillos empezaron a piar de nuevo. El viento susurraba entre los arbustos, y la vida parecía haber seguido su curso. Pero sabía que acababa de ver algo que no pertenecía a este lugar. Encendí la linterna a baja potencia, para que no brillara como un foco, y comencé a regresar al lugar donde había dejado el coche. Caminé en silencio, midiendo cada paso, mirando hacia atrás cada 2 metros. Pensaba que si volvía, no tendría tiempo ni de sacar la pistola, y mucho menos de disparar. Mientras caminaba, noté unas huellas extrañas en el suelo. No eran humanas, ni de animales en el sentido habitual. Eran anchas, con hendiduras profundas, como si algo pesado las hubiera atravesado, pero sin dedos ni garras claras, solo agujeros en la arena. Los iluminé con la linterna y se me volvió a poner la carne de gallina. Llevaban exactamente hacia donde había ido la criatura, hacia el barranco. No soy un rastreador, pero me di cuenta de que se movía por una razón. Sabía a dónde iba. Y entonces me di cuenta. ¿Y si no fue solo un encuentro casual? Quizá no estaba deambulando por ahí, sino patrullando, como yo. La idea me hizo sudar frío. Tardé unos 40 minutos en llegar a mi coche. Normalmente era más rápido, pero no me arriesgué, zigzagueando, escondiéndome detrás de los arbustos. Cuando por fin vi mi camioneta, casi grité de alivio. Subí, cerré las puertas, arranqué el motor y me quedé allí sentado unos minutos, intentando recuperar el aliento. La radio seguía sin funcionar, pero ya me ocuparía de eso más tarde. Lo más importante era salir de aquí. Estaba Vinasnaya a punto de empezar a conducir cuando me di cuenta de que el cristal del lado del pasajero estaba empañado. No por mi aliento, yo respiraba por el otro lado. Era el exterior, y en ese cristal, justo en medio de la mancha empañada, había una huella. No era una palma ni una pata, sino algo mediano, largo, con dedos pero sin uñas, liso y enorme. Lo miré y me di cuenta de que había estado aquí, junto al coche, mientras yo volvía a hurtadillas. Los nervios se apoderaron de mí. Puse la marcha y aceleré por el camino de tierra sin mirar el velocímetro. Pensé que si se decidía a alcanzarme, estaría como una lata en esta camioneta. Pero no pasó nada. Llegué a la base, apagué el motor y me quedé mirando la oscuridad. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Aún faltaban un par de horas para el cambio de turno, pero yo ya sabía que nunca volvería allí solo. No se lo dije a nadie en la base. Solo dije que había visto algo extraño.
quizá una bestia, y que mi radio no funcionaba. Los jefes refunfuñaron, me dijeron que entregara el equipo para su inspección, pero no di ningún detalle. No entré en detalles. ¿Quién iba a creerme que me había tropezado con una cosa peluda de 3 metros de altura con ojos de demonio? Pensarían que estaba loco o que tomaba setas, aunque no bebo ni fumo cuando estoy de servicio. Pero reflexioné sobre aquella noche durante mucho tiempo. Un par de días después volví al lugar, pero con mi compañero y a la luz del día. Las huellas seguían allí, aunque borrosas por el viento. Se las enseñé y le dije que probablemente era un oso. Asintió con la cabeza, pero pude ver que él tampoco se lo creía. ¿Qué osos en este desierto? Evitamos el barranco, nadie pasó por allí, y me alegré de ello. Pero encontramos algo más. A unos 200 metros de donde yo estaba escondido, había una pila de huesos. No huesos humanos, gracias a Dios, sino algún tipo de huesos pequeños, de liebre, quizá, o de coyote. Todos mordisqueados, pero no como suelen hacerlo los depredadores. No había dientes ni marcas de garras, solo estaban aplastados y chupados, como si alguien los hubiera exprimido hasta dejarlos secos. Mi compañero se rió y dijo que probablemente eran halcones, pero yo sabía que los halcones no mastican así. Después de eso, empecé a indagar en viejas historias. En las patrullas nos contaban de todo: fantasmas del desierto, chupacabras, leyendas indias, pero nunca había oído hablar de algo así, enorme, peludo y maloliente. Decidí buscar en internet y me encontré con historias sobre Bigfoot, Pie Grande o como se llame. Al principio pensé que era una tontería para turistas, pero cuanto más leía, más encajaba. La altura, el olor, los sonidos, todo lo que había visto. Salvo que no se encontraba en los bosques de Oregón, sino en medio del desierto, en la frontera. Tal vez es una subespecie local, o simplemente vagó por aquí como yo en mi turno. Desde entonces, intento no hacer turnos de noche solo. Si salgo, es con alguien y una linterna extra. La radio está arreglada, pero siempre la compruebo antes de salir, paranoico a más no poder. Y lo que es más importante, sigo sin saber qué fue. Tal vez me vio y decidió no tocarme. Tal vez no me perseguía en absoluto. Tal vez solo pasaba por aquí. Pero esa huella en el cristal, sueño con ella. Y ese maldito olor, es como si estuviera pegado a mi nariz para siempre. Este es mi 5º año como guardia fronterizo en Nuevo México. Y seré sincero, es un trabajo para los que les gusta el silencio, o para los que tienen los nervios como cuerdas de acero. Tenemos desierto, cañones, montañas, lugares donde no te pueden encontrar si das un paso fuera del camino. Normalmente se patrulla de noche, atrapando a contrabandistas o a desgraciados perdidos que creen que cruzarán la frontera con una botella de agua y un mapa de Google. Pero hace un par de semanas me encontré con una mierda tan mala que aún no sé cómo explicarla. He pensado en postearla aquí. Quizá alguien del hilo pueda decirme qué hacer con ella en su cabeza. El caso fue a mediados de febrero. La noche era fría, pero sin viento, una rareza para nuestra zona. Yo estaba de servicio en la zona del cañón, que los lugareños llaman Red Rift, una estrecha brecha entre las rocas, arenisca rojiza, y alrededor de nada más que cactus y lechos de ríos secos. Conduje en mi jeep patrulla. Los faros solo captaban polvo y rocas. La tarea era sencilla: comprobar el perímetro, asegurarse de que nadie estaba cavando un túnel o transportando bolsas a través de la frontera. Me detuve en una de las bifurcaciones laterales del cañón, donde solían encontrarse huellas, no las de mis clientes, sino unas viejas cubiertas de arena. Decidí caminar. Cogí una linterna, un walkie-talkie, una pistola por si acaso, y caminé por las paredes. El silencio era tal que me zumbaban los oídos. Normalmente algo crujía, lagartijas, pequeños roedores, pero esa noche no había nada. Me pareció extraño,
pero lo achaqué al frío. Caminé durante unos 10 minutos, iluminando los rincones, buscando huellas recientes. Y entonces noté que el cañón se oscurecía, no bruscamente, sino como si las sombras se hubieran espesado. La luna estaba casi llena y brillaba con normalidad, pero en algún momento pareció oscurecerse. Miré hacia arriba y el cielo estaba despejado, sin una nube a la vista. No me di cuenta entonces de que era la primera campanada. A partir de entonces, seguí caminando alerta. Hacia la mitad del cañón oí un ruido. No eran pisadas, ni un susurro, sino un zumbido bajo, como el de alguien que respira por una tubería. Venía de arriba, del borde del cañón. Alumbré con mi linterna nada más que rocas y un par de arbustos espinosos. El sonido desapareció, y pensé que era un eco o el viento jugando en alguna grieta, pero sentía una punzada en mi interior. En nuestra patrulla aprendemos a confiar en nuestro instinto, y el mío me gritaba que era hora de irnos. Pero me dije, no te asustes, compruébalo y vuelve. Avancé más rápido. Quería terminar el desvío y volver al jeep, y entonces me fijé en una sombra que se extendía a lo largo de una de las paredes del cañón. Era larga, torcida, como la de un hombre, solo que el doble de alta y ancha. Sostuve la linterna baja, iluminando el suelo, para que no fuera mi sombra y no pudiera proyectarla. Levanté más el haz, lo barrí sobre la roca y estaba vacía. La sombra había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé helado, con el corazón latiéndome como un martillo. Pensé que tal vez era un juego de luces, un reflejo de los faros en algún lugar a lo lejos. Pero el jeep estaba a medio kilómetro, apagado, y la luz de la luna no daba sombras tan claras. Entonces volvió el zumbido, más fuerte, más cerca. Ahora no venía de arriba, sino de las profundidades del cañón, a donde yo aún no había llegado. Apagué la linterna, no quería convertirme en un blanco, y me apoyé en la pared, al menos para cubrirme las espaldas. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad y empecé a distinguir formas, y entonces lo vi. No de golpe, sino poco a poco, como si hubiera decidido mostrarse. Estaba al final del cañón, donde las paredes se estrechaban. Era alto, 3 metros por lo menos, con los hombros tan anchos que parecía que se iba a quedar atascado si avanzaba. Su pelaje, o lo que fuera, era oscuro, no negro, sino de un gris sucio, manchado como si le hubieran quitado el polvo. Los brazos colgaban casi hasta el suelo, largos, con dedos que parecían más ramitas que dedos humanos. No pude ver bien la cabeza. La luna brillaba detrás y la cara estaba en la sombra. Pero los ojos, esos ojos no los olvidaré. No brillaban como en las películas de terror, solo miraban fijamente, 2 puntos tenues, pero que me helaron la piel. No se movía, solo miraba. Yo tampoco me moví, solo me llevé la mano a la funda, aunque me di cuenta de que una pistola era como un juguete contra un tanque. Y esto es lo extraño. No sentí que quisiera atacarme. Era como si me estuviera estudiando a mí y yo a él. El hedor aún no me había alcanzado, pero el aire a mi alrededor era pesado, como antes de una tormenta. Y entonces dio un paso, no hacia mí, sino de lado, a lo largo de la pared, y me di cuenta de que no estaba allí de pie, sino que avanzaba sigilosamente, como un animal que no quiere asustar a su presa. Decidí que esperar a que se acercara no era una opción. Me di la vuelta y regresé al jeep, andando deprisa al principio, pero sin correr, para no provocarlo. El zumbido me siguió, no más alto pero tampoco más bajo, como si mantuviera la distancia. Miré por encima del hombro. Se movía a lo largo de la pared, no directamente detrás de mí, sino un poco más arriba, a lo largo del borde del cañón. La sombra parpadeó de nuevo, más clara ahora, y la vi pisar las rocas con suavidad, en silencio, como si pesara menos de lo que parecía. Entonces no pude soportarlo más,
y eché a correr. Corrí sin mirar bajo mis pies y un par de veces estuve a punto de caerme sobre las rocas. El zumbido se hizo más fuerte, convirtiéndose en un gruñido bajo, pero no oía pasos, solo el sonido que me hacía castañear los dientes. Pensé que si llegaba hasta el jeep tendría algo de protección. Llegué, me subí, arranqué el motor y me di cuenta de que ya no estaba en el cañón. Estaba de pie en el borde, encima de mí, justo encima de mi coche. No saltaba, no bajaba, solo miraba, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Encendí los faros y la luz le dio de lleno. Su pelaje brilló, sus ojos se entrecerraron y se echó hacia atrás como si la luz le hubiera afectado. Era mi oportunidad. Pisé el acelerador, atajé por el sendero y me alejé a toda velocidad. Por el retrovisor solo se veía polvo y oscuridad, pero oí el rugido durante otros 5 minutos hasta que llegué a la carretera principal. Solo me detuve cuando me di cuenta de que mi corazón ya no estaba en mi garganta, sino en algún lugar de mi estómago. Nuevo México está lleno de leyendas, espíritus, extraterrestres, cosas así. Me topé con historias sobre Bigfoot, aunque pensé que se trataba más de bosques que de desiertos. Pero cuanto más leía, más encajaba todo. La altura, los ojos, el olor que podía percibir cuando estaba más cerca. ¿Podría ser una variante local? ¿O había llegado aquí desde las montañas? Ahora no patrullo ese cañón por la noche. Tomo rutas más cercanas a la base, donde al menos hay algo de tráfico. Pero a veces, cuando viajo solo, creo ver algo en las sombras. Quizá me esté observando. Quizá le he llamado la atención y ha decidido que no soy una amenaza. O quizá está esperando a que vuelva a salir solo. No lo sé, pero sueño con este encuentro. Y cada vez me despierto pensando, ¿y si no estuviera solo?